Hemos visto entonces los elementos de seguridad activa y pasiva que todo conductor debe revisar para tener un buen mantenimiento de su vehículo y que no le juegue una mala pasada, por decirlo de alguna manera, a la hora de planificar y hacer un viaje. Además de revisar los elementos antes mencionados, también todo conductor que esté a cargo de un vehículo debe ser responsable de llevar los correspondientes equipos de emergencia, ¿sí? Según la ley provincial 8560, los elementos de emergencia o los equipos de emergencia obligatorios que tiene que llevar son las 2 balizas triangulares y el matafuego. Después tenemos otros, por ejemplo, la linterna, el gato y una llave, el botiquín de primeros auxilios y la cadena de remolque. ¿Por qué decidimos colocar estos últimos? Porque si bien no son obligatorios, según la ley, es importante que el conductor lo pueda llevar en el vehículo por si le ocurre algo en el viaje. Por ejemplo, llevar una linterna si le ocurre algo de noche, llevar una cubierta auxiliar, un gato y una llave para cambiar un neumático, ¿sí? Y el botiquín de primeros auxilios, si bien no es obligatorio, no lo van a multar de no tenerlo, sí es importante llevarlo por si es necesario para los ocupantes, algún analgésico y demás. El botiquín se puede pedir en la ruta, sobre todo en la carretera, por alguna cuestión preventiva. Se puede comprar una farmacia con analgésicos básicos o hacer uno con una caja de zapatos y le ponemos una cruz roja adelante. La cadena de remolque, si bien hoy en la actualidad para remolcar un vehículo existen las compañías de seguros y demás, y además ya los vehículos nuevos ya no traen el enganche correspondiente para utilizarla, por ahí sí la podemos llevar por alguna situación de fuerza mayor, si un vehículo puede remolcarse, si se quedó, por ejemplo, sobre la nada, o lo tiene que correr, por ejemplo, de la calzada a la banquina para no estorbar, por decirlo de alguna manera, el tránsito de la ruta y que genere riesgos para los demás. Pero recordemos que lo que sí son obligatorios son los 2 primeros, las 2 balizas y el matafuego. Bien, hasta acá, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el factor vehicular incluye los equipos de emergencia, ¿sí? Buen mantenimiento en general de ese vehículo, llevar estos equipos. ¿Por qué es importante? Porque es importante hacer un buen mantenimiento de ese vehículo, revisar todos los elementos que hemos visto, porque de alguna manera ese buen mantenimiento de esos elementos va a garantizar, ¿sí? Va a garantizar que el vehículo en el cual estamos siendo transportados pueda de alguna manera detenerse a tiempo y evitar un choque. Y si chocamos o tenemos la mala suerte de hacerlo, tener, digamos, bien los elementos de seguridad pasivo secundaria para que nos protejan. Es importante recordar, y lo vimos en lo que tiene que ver con el factor humano, que cuando un vehículo, para detenerse en forma total, para que se pueda detener en forma total, necesita necesariamente de 2 momentos. El primer momento va a ser la distancia de reacción, ¿sí? Y el segundo momento va a ser la distancia de frenado. Ambas distancias nos van a dar la detención total de ese vehículo. La distancia de reacción es la distancia que recorre mi vehículo en el tiempo que le tocó reaccionar a un conductor ante un imprevisto. Por eso es importante también recordar lo que es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que demora un conductor ante un estímulo o un obstáculo en la vía pública. En ese momento de que ese conductor percibe ese obstáculo, va al cerebro, procesa la información y activa el freno, aunque no nos demos cuenta en ese tiempo de reacción, el vehículo recorre una distancia de reacción. ¿Qué pasa? ¿De qué va a depender específicamente la distancia de reacción y del estado psicofísico del conductor? Es decir, si un conductor, que es lo que ya vimos en factor humano, como les decía anteriormente, si un conductor está con condiciones psicofísicas adecuadas, va a reaccionar en menos de un segundo. Por lo tanto, la distancia de reacción va a ser la necesaria para detener el vehículo a tiempo. Ahora,
Si tenemos un conductor que esté alcoholizado o que esté con sueño, va a ser mayor su tiempo de reacción, mayor su distancia de reacción y mayor distancia de frenado hasta detener el vehículo. Por eso es importante esta primera distancia. Una vez que yo active el freno, tenemos el otro momento, que es la distancia de frenado, ¿sí? Es la distancia que recorre el vehículo una vez que el conductor activó el freno hasta quedar totalmente detenido. Si bien dijimos, la distancia de reacción va a depender del estado psicofísico del conductor. La distancia de frenado, y acá la importancia de revisar los elementos del vehículo, va a depender del estado del vehículo, va a depender de los frenos, va a depender de cómo estén los neumáticos de ese vehículo, ¿sí? Va a depender también del tipo de suelo, no es lo mismo frenar en asfalto que en arena, y va a depender particularmente de la velocidad, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí?, que este vehículo esté en condiciones a nivel mecánico para poder detener ese vehículo a tiempo, o frenar a tiempo y evitar el siniestro vial, para que de alguna manera podamos llegar a destino y llegamos bien, los ocupantes del vehículo tengamos un feliz destino.